Dice Eduardo Irigoyen, oye, cometemos el error de estar siempre pendientes de Trump. No, no es un error. Esto es lo que él busca, ser el centro de todo. Sí, pero ¿y? El que él busque esto y que lo sea, pues es que lo es, ¿no? Es el hombre más poderoso del mundo en este momento. Si no nos fijamos en él y lo que dice, lo que hace, ¿qué pasa? Pero hay algo más. Dice, prestamos más atención a lo que hace, prestemos más atención a lo que hace y no tanto lo que dice. Su público se nutre de sus frases y discursos de odio y mentiras, sabe comunicar esos mensajes a sus seguidores. Sí, Eduardo, pero te estás saltando una parte muy importante de esta historia. Que lo que él dice está moviendo a Abascal, a Meloni, a Le Pen, a Orbán, a la gente de Alternativa por, a la gente de Alternativa por Alemania, a la ultraderecha británica del British National Party y de Nigel Farage, a Blams Belang, a todos los del el movimiento de Steve Bannon, se llama el movimiento, así le puso él, no es cosa mía, y lo que dice Donald Trump es clave para ellos. Es el evangelio nuevo, son las indicaciones del líder. Entonces no puedes decir no voy a hacer caso, porque decir no voy a hacer caso es finalmente darle la espalda a la realidad que se está viviendo, hasta el día en que la realidad te llame a la puerta, te tire la puerta y te saque de los pelos de tu casa. Yo creo que hay que tratar de evitar eso en general, es buena idea, ¿no?